Buenas tardes. De nuevo les saludo. Mi nombre es Silvia Case Martínez Espinosa. Soy estudiante de séptimo tetramestre de la carrera de licenciado en Derecho de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. En este video número 4 vamos a abordar como tema principal los derechos de las personas. Iniciamos con los atributos de las personas físicas. Persona física es todo miembro de la especie humana susceptible a adquirir derechos, contraer obligaciones. En algunos casos se puede hacer referencia a estas como personas de existencia visible, de existencia real, física o natural. Sus atributos son personalidad jurídica, se inicia con el nacimiento, pero desde que se concibe. Adquiere derechos como los hereditarios al declararse como viable capaz de vivir. El fin de la personalidad surge con la muerte o ante una razón de ausencia en la que se formula ante la presunción de muerte, cesa la personalidad. Pues puede ser cuando alguien desaparece y que nadie lo encuentra. En cuanto a la capacidad, es la actitud para ser titular de derechos y deberes, aptitud para ser eh, titular de relaciones jurídicas, activos o pasivos. Existe también la capacidad de goce y ejercicio. En la primera, el individuo es titular de derechos y obligaciones y la capacidad de ejercicio es la posibilidad de ejecutar actos jurídicos para hacer uso de los derechos. De los derechos concedidos a la persona como un titular. El nombre sirve para designar a una persona. El nombre determina y el apellido determinan sujetos de identificación personal. El domicilio es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él. A falta de el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios, y a falta de uno y otro, el lugar en que se halle. Se presume el propósito de establecerse en un lugar cuando se reside por más de 6 meses en dicho lugar. El estado civil, es el atributo exclusivo de las personas físicas y consiste en la situación particular de las personas respecto a su familia, la sociedad y el Estado. El patrimonio es un conjunto de bienes, derechos, obligaciones y dinero, y es decir, todo aquello que sea susceptible de valorarse económicamente y que constituye una universalidad. En cuanto a la nacionalidad, es la pertenencia de un sujeto a un determinado espacio territorial. Las personas morales, aquí vamos a mencionar que son todas aquellas entidades formadas para la realización de los fines colectivos y permanentes de los hombres, a las que el derecho reconoce capacidad para tener derechos y obligaciones. Las, las personas morales tienen los mismos atributos que las personas físicas, salvo el del estado civil: capacidad, patrimonio, denominación, razón social, domicilio y nacionalidad. La persona jurídica se define como toda unidad orgánica resultante de una colectividad de personas o de un conjunto de bienes, y que se le puede reconocer por el Estado una capacidad de derechos patrimoniales. Mm, Hay que mencionar que la capacidad de goce de las personas morales está limitada en razón de su objeto, naturaleza y fines. Mientras las personas morales tienen en su domicilio donde se haya establecida su administración
La nacionalidad de las personas se define de acuerdo a los factores que establezcan el domicilio o el territorio de la República. Ahora bien, podemos decir que el derecho de las personas es una rama del derecho civil que tiene por objeto a la persona en cuanto tal y al nacimiento, modificación y extinción de las situaciones jurídicas que le afectan por el simple hecho de serlo. La persona natural o física se considera todo individuo de la especie humana sin importar edad, sexo, raza, condición social ni cualquier otra índole. El principio de existencia de las personas inicia con el nacimiento de una persona fija, el principio de existencia jurídica y por ende es considerado ya sujeto de derecho y obligaciones, de derechos y obligaciones. Si la criatura muere dentro del vientre del madre, se reputará como no haber existido, por lo que no establecerá el nacimiento de situaciones jurídicas. En cuanto al estado civil de las personas, consiste en una situación jurídica completa concreta que guarda en la relación de la familia, el Estado o la nación. Mientras que el domicilio es un aspecto sumamente importante en cuanto a las personas. El domicilio es un aspecto importante en cuanto a las personas, por cuanto es la residencia de un sujeto acompañada del real o presuntivo ánimo de permanecer en ella. Con respecto al ánimo de una persona de permanecer en su residencia, esta se puede establecer de forma real o presuntiva, siendo real cuando se conoce el ánimo de la persona en forma declarada. Por ejemplo, cuando una persona vive largos años en su residencia conjuntamente con sus familiares, y puede ser presuntiva cuando la ley presume sobre el domicilio de una persona, como si una persona abre algún negocio o establece en alguna ciudad su lugar de trabajo, se considera de acuerdo a la ley y aquel lugar como si fuera su domicilio legal. La ley establece ciertos presupuestos para considerar como presuntivo al domicilio de una persona. El domicilio de una persona también refiere al territorio, considerándose a este domicilio como domicilio político, o así una persona que tiene residencia en México tendrá residencia mexicana, referenciándose así al domicilio civil al que se refiere a una parte determinada del territorio, tal como ciudad, calle, barrio en el que pueda vivir alguna persona. El fin de la existencia de las personas. El derecho civil dice que la existencia de las personas termina con su muerte o con su declaración de fallecimiento. Los temas a desarrollar son sumamente importantes debido a que tenemos que comprender que la identidad de cada persona es muy valiosa. Es decir, todos tenemos el derecho a tener un nombre propio y un apellido desde nuestro nacimiento. El niño nace y tiene derecho a tener un nombre y un apellido. Todo niño debe de ser registrado inmediatamente después de su nacimiento, ya que los padres tienen la obligación de informar el nombre, el apellido y la fecha en la que haya nacido el recién nacido. Esto se da a través de la inscripción del nacimiento en la oficina del registro civil. Este hecho es un requisito indispensable
para que el Estado reconozca a la persona como un ciudadano y todos los derechos parten de aquí, es decir, como ejemplo, él cumple su mayoría de edad y tiene derecho a votar, a estudiar, inscribirse en una escuela y muchos derechos más, ¿verdad? En esta ocasión nos basamos en el libro El Compendio del Derecho Civil del autor Rafael Rojina Villegas. Muchas gracias y cualquier comentario que deseen realizarme, pues estoy a su disposición. Buen día y nos vemos en el próximo video. Gracias.